descubre que la sexualidad humana prevalece y se transforma, pero no desaparece con los años. En esta ocasión, platicaremos con expertos acerca de cómo es experimentada la sexualidad durante y después del climaterio. Escucha, pero además, pregunta, opina, interactúa con nuestros especialistas. AMSAC, el podcast. AMSAC. La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en un afán de propiciar la difusión de información que contribuya al bienestar social, presenta el podcast con la información generada por expertos de todo el mundo. AMSAC, el podcast. Hola, hola, soy Elia Guillermo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este tercer episodio de nuestro podcast de AMSAC, de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y bueno, es la primera vez que voy a estar con ustedes en este momento y soy, repito mi nombre, Elia Guillermo, soy licenciada en Psicología, maestra en Estudios de la Sexualidad y evidentemente soy educadora sexual infantil por AMSAC. El día de hoy me da mucho gusto tener a dos personajes que van a estar compartiendo con nosotros aquí un tema muy relevante que a mí en lo particular me parece que le debemos bastante a esta población de la cual vamos a tratar el tema de la sexualidad. Sabemos que estamos hablando de las cuestiones relacionadas con la sexualidad. AMSAC es pionera en estos estudios de sexualidad, en investigaciones en parte educativa y obviamente habla diplomados, etcétera, pero la población a la que me refiero en específico tiene que ver con la sexualidad en las personas mayores y vamos a tratar el tema de la menopausia y la andropausia. Y primero que nada, bueno, quiero presentarles el día de hoy, ¿verdad? A María Fernanda Fernández Corzas. Ella es médica por la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle, ginecóloga y obstetra en el Hospital Ángeles Lomas, avalado por la UNAM. Tiene una maestría en sexualidad humana y psicoterapia sexual en AMSAC, por supuesto, y es docente invitada en módulo de sexualidad en el curso de residentes de ginecología y obstetricia en el Ángeles Lomas y actualmente labora en el Ángeles Universidad y en el Ángeles Lomas. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de que toquemos este tema porque efectivamente es una población que creo tenemos un poquito olvidada. No tanto de la comunidad científica, pero sí la sociedad en general. Se les olvida que son seres sexuados también. Sí, que ahorita vamos a ver justo eso. Y también nos acompaña Juan Antonio Rodríguez Higuera. Es médico sexólogo, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, formado en práctica en el Hospital Militar de Guadalajara. Es especialista en terapia y educación sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Actualmente imparte consulta, terapia y talleres de psicoeducación sexual y ya cuenta con 20 años de experiencia. Hola, Juan Antonio. Hola, muchas gracias por la invitación y también muy contento de estar aquí. Perfecto, muy bien. Ok, pues bueno, justamente vamos a entrarle al tema directamente y tenemos una población efectivamente a la cual le debemos muchísimo, ya que hemos tenido muchos prejuicios, creo yo, o juicios de valor que nos han llevado a invisibilizar precisamente a esta población de las personas adultas mayores, que incluso sé que también ha habido configuración en cambiar los nombres, ¿no? Personas mayores, personas adultas mayores, vejez. Hay a veces diferentes conceptos que al final nos hablan de una población en específico que la podemos considerar como una población vulnerable en cuanto a al no respeto de los derechos sexuales y bueno, además de los derechos humanos. Entonces, hablemos primero, creo que me parece, quien quiera iniciar, ya sea Juan o María Fernanda, con respecto a englobarnos rapidísimo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una persona adulta mayor? Bueno, pues pueden ser desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, yo creo que como que lo más, pues como lo más aceptado, ¿no? Socialmente es lo que se dice, pues, en las leyes, ¿no? De quién es el adulto mayor, ¿no? Y según las leyes, pues son personas arriba de los 65 años, lo cual a mí me parece,
pues como todo en sexualidad, que nunca nada es tan relativo, nunca nada es tan exacto, ¿no? O sea, porque yo creo que estamos en una época de transición en donde hay mucha cultura del bienestar, de la salud mental, de la salud física, ¿no? Entonces yo creo que desde el advenimiento de las redes sociales ha habido como un boom muy grande de cuidado, ¿no? O sea, como que está mucho la cultura del cuidado. Entonces yo siento que ahora una persona de 65 pues no es la misma, ¿no? Que una persona de 65 de hace 10, 20 años. O sea, ahorita te encuentras personas de 60, híjole, con una salud completamente óptima para todo, ¿no? O sea, completamente independientes desde el lado físico, social, psicológico. Y entonces, pues bueno, a mí es una opinión pues muy personal, me parece como bastante subjetivo, pero bueno, partiendo de lo que nos dicen pues las leyes, los libros, los textos, pues son personas pues de arriba de 65 años, aunque pues bueno, sabemos perfectamente que más o menos a los 30, 35 es cuando está la cúspide, ¿no? De la maduración, y ya desde ahí pues vamos para abajo, como quien dice, ¿no? O sea, como que el cuerpo empieza a tener pues fenómenos degenerativos, ¿no? Que podemos irlos viendo como el envejecimiento, ¿no? Utilizando esa palabra. Sí, es correcto. María Fernanda, ¿qué nos dices? Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Para términos de este podcast y para englobarnos en criterios diagnósticos, vamos a tomar la población mayor de 65 años como pues adultos mayores, pero efectivamente ahorita alguien de 65 años es bastante competente como en todas las áreas que ya mencionó Juan, y pues tal vez mucho mejor que algunos otros en sus 30, ¿no? Entonces, pues en eso nos vamos a concentrar, en esa población. En las mujeres, me parece que también vamos a tocar el tema entonces de la menopausia y el climaterio. Entonces en ellas sí les puede llegar un poquito más jóvenes, tal vez unos 45 a 48 años, que es cuando en promedio se presenta en la población, pero puede ser a partir de los 50. Justo la pregunta es esta, ¿no? En muchas ocasiones hablamos de, primero que nada, esta diferenciación, o más bien ni siquiera sabemos diferenciarla, lo que es el climaterio y la menopausia. Y a mí me parece importante empezar a definir esto, porque después pasaríamos a definir el tema de la andropausia. Como todos sabemos, las mujeres estamos un poquito con nuestro reloj biológico bien marcado desde que nacemos en este aspecto, en la función hormonal. Y básicamente es esto, la producción de estrógeno. Si nos vamos a temas muy, muy concretos y simples, tiene que ver con la producción de estrógeno que tienen nuestros ovarios. Cuando esta función va disminuyendo, es decir, se va depletando, por así decirlo, es que llegamos a la menopausia. La menopausia es un concepto que en realidad lo vamos a tener después de un año de no haber tenido menstruación. Es una definición clínica. Y el climaterio es todo este caminito que vamos a recorrer las mujeres hasta llegar a ese momento. Entonces, si lo vemos de una manera muy simbólica, el climaterio es el puente y ya la isla o el destino es la menopausia. Entonces, el climaterio es todos los cambios hormonales, físicos, psicológicos y emocionales que pasa una mujer hasta antes de llegar a la menopausia. Y evidentemente en el caso de los hombres, Juan, hablamos también de andropausia. ¿Es similar en ese sentido? ¿Hay sintomatología parecida? Sí hay sintomatología, pero creo que es mucho más sencillo que el de la mujer. Porque sabemos perfectamente que el aparato reproductor de los hombres lleva como un sistema lineal, o sea, y el de las mujeres es cíclico, ¿no? Y entonces, como bien dice María Fernanda, pues se tienen como el reloj biológico, que no me gusta mucho ese nombre, pero está como más estricto, vaya. En el hombre no, o sea, como para poderlo entender, las hormonas que salen del cerebro, que salen pues de la hipófisis, haz de cuenta, para entenderlo de manera ultra sencilla, haz de cuenta que los hombres durante toda la vida, haz de cuenta que cayera una gotita de hormona cada 2 horas. Así es, está cayendo como si fuera una estalactita. Desde que somos adolescentes pubertos hasta que empieza a cesar, ¿no? O sea, pero haz de cuenta que el cese de las hormonas pues no es tan estricto como en la mujer, ¿no? O sea, como que realmente puede haber hombres de 60 años con los niveles perfectos de testosterona. Entonces, en realidad, lo que más afecta en el hombre
más allá, que digo, si quieres ahorita hablamos de la parte biológica y todo, pero en el hombre afecta mucho más el tema social, ¿no? O sea, el tema de la fuerza, el tema de ser el que conquista, de ser el tema, este tipo de cosas que se manejan más de masculinidad, es el que viene afectando más al hombre, porque en realidad los hombres producimos muchísima testosterona, además, ¿sabes? O sea, tenemos tanta testosterona que podríamos tirarla para arriba, ¿no? Entonces realmente podemos no tener los grados más altos de testosterona y tener perfectamente nuestros niveles corporales a nivel metabólico y también podríamos tener todos nuestros caracteres sexuales secundarios intactos sin tener tanta testosterona. Entonces como que la naturaleza ahí sí puede ser que sea más noble, pero en temas biológicos. Pero en temas psicosociales ahí es en donde al hombre le afecta pues mucho más cañón, ¿no? Que si quieres ahorita entramos más en ese tema. Sí, me gusta además lo que dijiste así de la parte lineal y que es diferente, ¿no? En el caso de las mujeres y los hombres. Pero vamos a una pausa, por el momento nos vamos quedando aquí. Sigan con nosotros, con nosotras. Conceptos y definiciones en sexualidad humana. Salud sexual es el estado de completo bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Implica relaciones sexuales seguras y respetuosas, tener acceso a información y servicios de salud, así como la capacidad de disfrutar y tener una vida sexual sin coerción, discriminación o violencia. Todo esto según la Organización Mundial de la Salud. Aprende a planear, diseñar, impartir y evaluar una propuesta educativa con base en un enfoque integral en sexualidad a partir del modelo holónico. Prepárate en solo 11 meses como profesional en educación en sexualidad para infancias y adolescencias. Expande tus oportunidades profesionales. Cursa en AMSAC, el diplomado en educación integral en sexualidad para las infancias y adolescencias. La modalidad es sincrónica, 2 sábados de cada mes. Inicia en octubre. Obtén más detalles por WhatsApp al +52 5514 73 73 10. Haz un diplomado en educación integral en sexualidad para las infancias y adolescencias. Con el respaldo de AMSAC. Complementa tu práctica clínica, cursa la maestría en sexualidad humana y fórmate como profesional en terapia sexual y sexología clínica en una institución reconocida en este campo, AMSAC. Las clases son sincrónicas, 2 sábados cada mes. La siguiente generación iniciará en marzo de 2025. Pide más detalles al 5521 15 19 51. Cursa la maestría en sexualidad humana con el respaldo de AMSAC. ¿Tu vida ha llegado a sonar así? Tu vida puede dejar de ser así. Cierra tus ojos al exterior y ábrelos a tu interior. Vuelve a encontrarte contigo, a verle el sentido a la vida otra vez. Inicia un tratamiento mindfulness personalizado conmigo. Ponte en contacto y acordemos una charla telefónica previa sin costo. Recupera tu vida. Soy Nan Troyo Mindfulness. Be aware. Ponte en contacto conmigo en @sienteplenamente. La meditación mindfulness disminuye la ansiedad y tiene numerosos beneficios para la salud, incluyendo un mayor funcionamiento inmunológico. Esto publica la Asociación Americana de Psicología en su página web. Teclea @sienteplenamente. Amplía tu campo laboral. Conviértete en profesional de la educación en sexualidad en solo 11 meses. Cursa en AMSAC, el diplomado en sexualidad humana. Diseña e implementa procesos de facilitación en la educación integral de la sexualidad en diferentes etapas de la vida. La modalidad es sincrónica y asincrónica, 2 sábados de cada mes. Inicia en octubre. Obtén más detalles por WhatsApp al +52 5522 96 5034. Extiende tu horizonte profesional, certificándote con el Diplomado en Sexualidad Humana. Con el respaldo de AMSAC. Conceptos y definiciones en sexualidad humana.
Educación integral de la sexualidad. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que proporciona información científica y adecuada a cada edad sobre la sexualidad. Incluye temas como el desarrollo humano, reproductividad, género, vínculos afectivos, erotismo y el respeto por la diversidad y los derechos humanos. Nos habíamos quedado en estas definiciones que también son importantes, climaterio, menopausia, andropausia, ¿no? Pero ahora justamente me gustaría, dándole este contexto de estas situaciones, diferencias en las cuestiones biológicas y las cuestiones sociales, ¿qué pasa con la sexualidad de las personas adultas mayores? ¿Termina, no termina? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué podríamos aportarles en este sentido ustedes como profesionales de la salud sexual a la gente que nos está escuchando de qué hacer cuando tenemos enfrente, por ejemplo, a una persona mayor que puede ser la abuelita, ¿no? La tía incluso, y las percibimos como que pues ni siquiera se deberían de volver a casar y mucho menos estamos pensando en una relación sexual que pudieran tener. Arráncate, Juan Antonio, a ver. Bueno, mira, hay un dicho que a mí me gusta mucho, me lo dijeron justo ahí en una clase de AMSAC, que dice que se envejece como se ha vivido, ¿no? Entonces, realmente como que toda la cuestión de la sexualidad o del erotismo o de la identidad de género, pues en realidad puede persistir hasta el último día de vida, ¿no? Hay muchos mitos como que la función sexual es solo para procrear, o que la tensión sexual máxima solo es en los jóvenes, o que la tensión sexual como respuesta es pura atracción física, ¿no? O estas cuestiones, ¿no? El coito y la masturbación te van a debilitar, o sea, como que hay mucho mito al respecto y pues como bien lo decimos, pues son puros mitos, ¿no? O sea, en realidad el tema principal, yo creo que lo que más puede como llamar la atención es el tema erótico, ¿no? Y el tema de las cuestiones de la identidad, ¿no? Como hombre en este caso, pero yo creo que también aplica a identidad como mujer, ¿no? Entonces, en el tema del erotismo, pues yo creo que está este rollo de la respuesta sexual, ¿no? O sea, como que socialmente en el hombre hay como una carga social de que pues se tiene que ser como muy activo, ¿no? Eróticamente para tener valor como hombre, y eso es algo que a nivel social nos está persiguiendo todo el tiempo. Entonces de repente, no sé, uno crece, cumple 50, 60 años y de repente nos estamos dando cuenta que la respuesta sexual vía física, pues no es tan rápida. Entonces eso es algo como muy importante para decirle a la gente que está teniendo más años, ¿no? De que la respuesta sexual está, porque ya en las investigaciones se dice, ¿no? Que a partir más o menos de los 60, 65 años empieza un declive importantísimo en la cuestión de la actividad sexual, pero no del deseo, ¿no? O sea, poniéndonos en contexto, o sea, como la cuestión de la respuesta sexual dividida de manera didáctica hasta el deseo, la excitación y el orgasmo. Entonces, el deseo, que es la parte mental, es la parte que te activa, ¿no? Para querer tener una respuesta sexual, sigue vigente. O sea, la gente de 60, 65, hombres estoy hablando, pues por lo general traen las ganas, ¿no? Pero de repente, no sé, por enfermedades degenerativas, o porque el cuerpo pues está dando de sí, o porque la misma presión social, pues ya las erecciones no son tan rápidas como tenían a lo mejor a los 40, 30 años, ¿no? Entonces de repente estas cargas sociales y estos mitos, pues, en realidad son los que pues afectan mucho, ¿no? A la seguridad de la persona para vivir esta parte tanto erótica como la parte de identidad, ¿no? De mi valor. Pero es que es súper importante porque parte de lo que somos seres sociales, y el problema es cómo hemos ido invisibilizando esa sensación o esos mismos deseos, esas mismas cuestiones eróticas que tienen los hombres de mayores de 65, pero al mismo tiempo también creo que ha repercutido en esta frase del viejo rabo verde, ¿no? De aquel que pues es que solo quiere estar teniendo sexo, o solo busca también chicas o en caso de que sean heterosexuales más jóvenes porque quieren preservar esa habilidad, y ese peso social al final ha ido repercutiendo en ustedes, sí, creo, pero a mí me parece también que en el caso de las mujeres, ¿no? Ha sido una carga también importante, pero en otros sentidos a lo mejor que podemos hablar de ellas. ¿En qué sentidos nos podrías decir, por ejemplo, María Fernanda? Gracias. Mira, yo pienso que algo súper importante que nos va a ayudar a disfrutar y a vivir más plenamente nuestra sexualidad, no solamente
en los adultos mayores, en todas las etapas, es que le quitemos la genitalidad, porque pensamos que la sexualidad es exclusiva de la genitalidad. ¿Y qué va a pasar con un adulto mayor que tal vez ya no pueda tener erecciones? O con una mujer postmenopáusica que tenga síndrome genitourinario, o sea, todas las mucosas pues un poquito atrofiadas, que tal vez ella no esté en tratamiento hormonal. El tema de la lubricación, pues que van a creer que hasta ahí se acabó su sexualidad, pero en realidad es que la podemos vivir de muchas maneras. Tenemos el órgano más grande que es la piel, ¿no? O sea, más allá, entre el cerebro y la piel, yo sigo debatiéndome cuáles son los más eróticos en realidad. Y pienso que es eso, o sea, que nos alejemos un poquito del coitocentrismo, de la genitalidad, para poder disfrutarla más ampliamente. Y justo si vamos nosotros con esa idea, también eventualmente a los adultos mayores se les quedará y van a decir, bueno, sí, tal vez ya no pueda yo tener penetración, o yo como mujer recibir una penetración, o yo como hombre darla, o bueno, persona con pene, perdón, sí puedo estimular de alguna otra manera, ¿no? Tengo mis manos, tengo la lengua, o sea, abrirles esta posibilidad de que los juguetes sexuales no están peleados o circunscritos a un cierto grupo de edad, ¿no? También hay no sé si existen, la verdad, Juan nos podrá decir con más detalle, o para una oportunidad de negocio para erótica, algunos juguetes un poquito más amigables, ya sabes, con mujeres más grandes, que es cierto que existen cambios en el cuerpo. El introito vaginal se va estrechando, tenemos este tema de la lubricación, entonces algo tal vez, unos dildos o juguetes con unos diámetros tal vez un poco más amigables, ¿no? Para este tipo de población, pero justo incluirlos. O sea, existen páginas donde se vende contenido erótico, pues que también involucren a estas personas más en este tipo de población. Me parece que eso es súper importante. Y también ver las ventajas, no todo es malo. ¿Qué ventajas tenemos? Las mujeres en la menopausia pues ya no se van a embarazar, entonces quieran o no, esa preocupación de chin, y si me embarazo pues ya no va a estar, van a estar ahí disfrutando. Son mujeres más maduras que saben lo que quieren. En teoría estamos esperando que sea una mujer que ya se ha explorado, que se conoce, que sabe cuándo, cómo y dónde lo quiere. Entonces también son mujeres que ya no les importa el que dirán, que son capaces de vivir su placer en plenitud, ¿no? O sea, ya no me da vergüenza qué va a decir, así tengo un gas vaginal o cualquier otra cosa, ¿no? No todo es malo, hay muchas ventajas. Claro, sí, entiendo. Tengo ahí un poquito alguna, a lo mejor, opinión un tanto diferente en el sentido de si sí realmente, Juan, en el caso de los hombres y las edades, podríamos hablar de que en las juventudes tenemos este deseo más activo y el otro habría que ponerlo, porque eso me parece fundamental cuando justo visibilizamos una persona mayor en el que deberíamos de estarle provocando o ayudándole a que tuviera una mejor sexualidad, un mejor despertar, un mejor erotismo, despertar ese erotismo, valga la redundancia, que a diferencia de una persona joven que lo tenemos de por sí. Pues mira, digo, hablando del lado del hombre, yo la verdad es que creo que, como te decía, aunque vaya en declive biológicamente la producción de testosterona, a nivel del deseo, el deseo queda intacto. O sea, el deseo, o sea, si una, por eso decía este dicho, ¿no? De envejeces como vives, ¿no? O sea, si hay una persona que de joven tuvo un desarrollo erótico muy libre, o sea, que no se vincule con las culpas, que sea una persona obviamente dentro de todo el consenso y todo lo respetuoso y todo, o sea, sin nada de abusos ni nada, sin una expresión sexual, en un hombre como muy libre, con un desarrollo erótico muy, muy grande, yo creo que eso se representa, ¿no? en el adulto mayor. Es un adulto mayor, pues, que también es más activo eróticamente. La cuestión es que el tema social, esto que comentabas, el tema del rabo verde, pues limita mucho al hombre, ¿no? O sea, de que yo ya no puedo expresarme y entonces si le echo un piropo a una chava o a un chavo, pues entonces voy a ser mal visto y tal. O sea, yo lo que creo es que en términos biológicos, el deseo en el hombre
no, por sí solo, no hay un declive. Pues. O sea, el declive es cómo lo puedo yo expresar a estas edades, porque ese es un gran mito, o sea, que la cuestión del despertar sexual, de la expresión erótica, es solo para los jóvenes, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran diferencia con las chavas, ¿no? Porque, pues, evidentemente, como dice María Fernanda, en la mujer, pues, el tema es más desde los 40 y pues en el climaterio, pues, y en la menopausia, en donde sí hay un cese importantísimo, ¿no? Entonces, de repente, sí nos encontramos mucho con mujeres de realmente no siento el deseo. Con los hombres, en realidad es que sí siento el deseo, pero en la mala educación sexual, como que a mí siempre me han dicho, a mí, señor grande, pues que tengo que ser muy potente. Entonces lo que le pasa al hombre generalmente es que en el periodo de excitación es en donde se desesperan, porque dicen, ¿cómo? Si yo tengo ganas y no se me para como se me paraba cuando tenía 40, o no llego al orgasmo, o no me sale tanto semen, o no soy tan potente, pues, o sea, en términos generales, yo creo que va más por ahí, por la situación de la expresión sexual del hombre. Es que, híjole, es un tema que podemos abordar desde muchas perspectivas, pero me parece que una de las cuestiones importantes es la carga social, la que nos ha hecho invisibilizar, pero no nada más de las personas hacia las personas mayores, sino también las mismas personas mayores se han tenido que guardar toda esta parte, ¿no? Pero bueno, tenemos poco tiempo aquí, es larguísimo el tema, pero que me gustaría, María Fernanda, ¿qué podríamos darles a nuestra comunidad que nos está empezando a escuchar, precisamente para tratar de quitar estos velos y estos mitos, en tratar de hacerlo lo más rápido, y primero María Fernanda y luego Juan Antonio, y con eso vamos cerrando, por favor. Bueno, mira, para empezar, o sea, yo me he estado haciendo mucho de la pregunta de si tenemos diferentes sexualidades a lo largo de nuestra vida o solo tenemos una y la vivimos en diferente perspectiva. Y mi conclusión ha sido esa, que tenemos una, la cual vivimos en diferente perspectiva de acuerdo a la etapa en la que estamos transitando. Y justo las mujeres específicamente, me parece que un poco más que los hombres, tenemos muy marcada como nuestro tiempo límite de la sexualidad. ¿A qué me refiero? A nosotros nos han enseñado, tal vez ahorita ya no, pero así ha sido por muchas generaciones, que nuestra sexualidad está limitada a nuestra reproductividad. Entonces, si nuestra reproductividad termina con la menopausia, que es lo que inconscientemente se nos va quedando en la cabeza, pues que cuando ya llegamos a la menopausia se nos acabó la sexualidad, porque ya no está esa finalidad, ¿no? También, ¿qué otra cosa sucede? En esta cultura en la que se valora muchísimo la juventud, pues si perdemos la juventud creemos que estamos perdiendo cierto atractivo. Con esto perdemos el atractivo, bueno, la autoestima sexual también. Y mencionaba Juan algo del deseo, ¿no? Del deseo sexual. Y existe estos dos tipos de deseo, bueno, desde como yo lo veo, el deseo espontáneo, que es mucho de una población más joven, las típicas personas de 20 años, 25 años, que de pronto pueden estar tomando clase, estando en el trabajo y de pronto les viene el deseo con todo, pueden tener erecciones, en el caso de mujeres sentir humedad. Y la diferencia con las personas mayores es que ya el deseo se vuelve más un deseo respuesta, o sea, un deseo que lo tenemos que despertar, lo tenemos que estimular. Si bien es cierto, como dice Juan, que el deseo es menor, disminuye tal vez la intensidad de los orgasmos, la capacidad de sentir placer está exactamente igual, claro, a menos que tengamos alguna patología neurodegenerativa o alguna otra lesión, ¿no? Pero hablando de una persona de 65 y más relativamente sana, pues su capacidad de sentir placer está intacto. Entonces, pues ese es el tema con las mujeres. Ciérranos, Juan, por favor. Estoy pues de acuerdo con María Fernanda, ya casi lo dijo todo, no es porque pequemos de sexólogos, pero es que es educación, es seguir dando educación. Fíjate, yo tuve una oportunidad muy bonita en una de las organizaciones que trabajo, que se llama México Vivo, en donde una persona tenía
como el contacto como con la Asociación de Personas Adultas Mayores de una delegación de aquí de la Ciudad de México. Entonces nos aventamos pues toda pues unas conferencias, varias fueron para personas adultas mayores. Entonces tú no sabes, o sea, lo bonito que fue, ¿no? El que hayan aceptado los adultos mayores esta información, porque pues tú los ves así de no manches, alguien volteó a vernos, ¿no? O sea, y alguien nos puede decir que podemos seguir, que podemos manifestarnos como mujeres, seguir sintiéndonos sexys, seguir sin que nos molesten, ¿no? O sea, está estudiado, alguien lo dijo, ¿no? Y por parte del hombre igual, ¿no? O sea, también los hombres de que, sí, qué padre que, pues no sé, que me están ayudando a potencializar, que no todo es penetración ahora que ya estoy grande, porque pues a mí las mujeres me encantan. O sea, como que es en un espacio seguro, ¿no? De repente el poder como sexólogos buscar entre nosotros, ¿no? Decir, a ver, vamos a tratar de buscar más grupos, ¿no? de adultos mayores para ir a hablar con ellos de sexo, porque de sexualidad en general, porque pues como bien dices, ¿no? Muchas veces se nos olvida, está invisibilizado, de repente uno que es más joven dices, bueno, vamos a hablar más de, no sé, la comunidad LGBT, de los derechos de la mujer, de más tipos de masculinidades, y de repente tanto yo creo que la sexualidad del adulto mayor como la sexualidad infantil son dos rubros que la sociedad no está lista, pues, o sea, como que de repente dices, ¿cómo que de niños? ¿De qué hablas? O sea, los estás hipererotizando cuando nada que ver, o sea, digo que no es el tema ahorita, pero también con el adulto mayor es de qué hablan, o sea, ¿por qué le están hablando de sexualidad a esta gente que ya, o sea, es que se vayan a tejer, ¿no? Que es una discriminación espantosa. Entonces yo creo que esas dos cosas se pueden hacer, entre sexólogos, buscar más grupos de adultos mayores para hablar de sexo con ellos, y obviamente dentro de la educación, pues, que estamos haciendo, pues, a nivel general en el país, incluirlo para que la gente joven, tanto a nivel empresarial, en las escuelas y todo esto, pues que ya se vaya, no sé, que se vaya integrando, ¿no? Que se vaya viendo como lo más natural del mundo el tema de la sexualidad del adulto mayor. Pianito, o sea, a mí eso es lo que se me ocurre, educación, pues hasta llegar a formar algo, ¿no? Hasta que, no sé, por ejemplo, en la secundaria te digan, sí, que la menstruación, sí, que no sé qué tanto, pero a partir de tal edad la respuesta sexual empieza a bajar, pero la sexualidad termina el día que te mueres. No sé, estoy diciendo un ejemplo entre muchos. Yo creo que eso es lo que podríamos hacer, afrontar el tema y hablar de él. Me encanta. También a lo mejor las personas adultas mayores, el sexo, como dijeran, en las personas adultas mayores es más de calidad, más amable, tal vez, no tan de malabarismos como en otras edades, pero no dejarlos de un lado. Pero muchísimas gracias por haber estado en este tercer episodio de AMSAC. De verdad agradecemos su participación. Sabemos que es cortita, pero sabemos que hay mucho que decir. Gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Esperamos tener otras formas de comunicación en estos siguientes episodios que podamos tener. Y bueno, me despido, soy Elia Guillermo, les repito, y estaremos ahorita dándonos paso a las noticias de sexualidad. Un gusto, gracias, hasta la próxima. El destacado antropólogo Javier Lizárraga, también activista de la diversidad sexual y amigo de AMSAC, falleció recientemente. Él fue profesor investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y legó su colaboración a la comprensión y promoción de la diversidad sexual. En AMSAC, honramos a Javier Lizárraga. Puebla es el 14º estado mexicano en legalizar la interrupción del embarazo. Fue despenalizado el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación por el Congreso poblano, a pesar de que algunos grupos intentaron reventar la sesión del Poder Legislativo local. Durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de París 2024, se promoverá entre las delegaciones participantes un sexo seguro y placentero, como parte de una campaña educativa entre los atletas. Dicha iniciativa contempla informar y distribuir preservativos. Investigadores de la Universidad de Berkeley encontraron plomo, arsénico y otros metales tóxicos en tampones de conocidas marcas comerciales. En Estados Unidos, el 86% de las personas en menstruación emplean este tipo de productos. Relató Nan Troyo para AMSAC.
con la música que sube, dando luz, hablando claro, sin ninguna confusión, informándote bien, soltando el tabú. AMSAC, contigo, en este beat vas tú, con salud y respeto. Bailamos sin miedo. AMSAC. AMSAC. Salud sexual, identidad, diversidad y equidad. AMSAC te informa. Ya tú sabes qué hacer. La Asociación Mexicana para la Salud Sexual, en un afán de propiciar la difusión de información que contribuya al bienestar social, presentó el podcast con la información generada por expertos de todo el mundo. AMSAC, el podcast.